Hoy venimos a hablar sobre la investigación más creación. Esta es la materia de investigación de procesos artísticos y es la tarea 2, que es la definición y características de la investigación más creación. Nuestra tutora es la profesora Luisa Fernanda Arias Nieto y nuestro grupo es el 4041069979, que específicamente es el 22. Ahora voy a presentar el grupo. Yo soy Daniela Savera Valderrama, que soy la compiladora de esta fase. También tenemos a Daniel Antonio García Márquez, que es el evaluador, a Jorge Armando Rodríguez, que es el líder, a Brian Espinosa Pineda, que es que se encarga de la entrega, y a Alejandro Rincón Camilo, que es el revisor, que después pasar. Yo venga a exponer específicamente sobre la definición del concepto de investigación-creación. La investigación más creación es un conjunto de prácticas investigativas que abre a puntos de vista y a procesos creativos, por lo cual se logra una vinculación entre los procesos artísticos y la generación de conocimientos. También se puede decir que la investigación-creación es una modalidad de generación de conocimientos por medio de lenguajes proporcionales que también aplica el método científico, pero por sobre todo también le gusta o quieren resaltar la importancia eh, de la investigación a través o en punto de vista artístico. También es la indagación que busca responder a una pregunta o una problemática de investigación, que por medio de las habilidades artísticas y también científicas llegan a fin de conocer el resultado o la solución a esa pregunta o a esa problemática. Eh, si quieres puedes pasar la diapositiva. Esta diapositiva es específicamente para hablar sobre los productos que son resultado de investigación-creación. Estos resultados, como bien dice su título, son el resultado de los procesos artísticos que contribuyen o que son originales al arte, como la arquitectura, la cultura, el diseño y el conocimiento que genera a través de un lenguaje de símbolos o un idioma simbólico. Eh, Se puede decir que los productos resultados de investigación hay tres, o se clasifican en tres. La primera es la obra natural efímera, que son obras cuya existencia tienen un límite en la línea del tiempo. También están las obras naturales permanentes, que son obras cuya existencia son de manera ilimitada o no tienen algún tipo de límite en la línea del tiempo. Y también están las obras naturales procesuales, que son obras cuya naturaleza son fundadas por dinámicas, transformaciones y sistemas relacionales, que lo que quiere decir es que estas no están sujetas a un marco temporal espacial predeterminado. Cordial saludo, compañeros. Mi punto es la investigación, creación, arte y ciencia. Bueno, antes de entrar en contexto, pues debemos analizar primeramente qué es la ciencia y el arte. Pero eso sí, estas deben actuar en conjunto para desarrollarse. Y el primer paso es identificar y entrar en contexto en cada una de ellas. Entonces, la ciencia es la explicación de todo lo que nos da y la respuesta de todo tipo de preguntas. Entonces, la pregunta es el porqué de las cosas. Entonces, todo tiene una relación que ser. La ciencia, a través de la investigación, nos lleva a una respuesta. El arte está en todo lugar, es útil por las manifestaciones artísticas que actualmente conocemos a través de la creación de obras artísticas, eventos como la danza, música y productos con valor estético. Todo lo que conlleva el arte tiene el objeto de atraer la atención hacia sí mismo. Por favor, pasamos a la segunda diapositiva. Entonces, gracias a una investigación, creación y la relación entre el arte y ciencia,
Todo antes de ser lo que es, ha sido pensado, analizado, observado e investigado desde el diseño hasta las imágenes existentes que existen hoy. Es arte dependiendo de cómo lo miremos y cómo entendemos lo que estamos viendo. También es una serie de prácticas investigativas con gran diversidad de aproximaciones creativas y modos de pensar que vinculan la creación con la generación de conocimiento desde múltiples motivaciones y reflexiones. Para eso pues se debe tener cierta experiencia, intuición, innovación y creatividad. Esto siempre va hacia el ámbito académico, cultural, político y científico. Mi nombre es Alejandro Rincón. Voy a exponer la parte de la fase referente a la apropiación social del conocimiento en la investigación creación. Entonces, para definirlo, parto de unas preguntas muy claras sobre el funcionamiento de la apropiación social del conocimiento en la investigación creación, de cómo se manifiesta ese fenómeno. Entonces, es cómo se hace, qué genera, a qué convoca y qué es lo que promueve. Entonces, cómo se hace. La investigación creación en el sentido social se realiza a través de la intervención, unas actividades, la generación de resultados y un impacto. Y la intervención es todo aquello que nosotros propongamos realizar en un territorio y en una comunidad social específica en la que nosotros vayamos a desarrollar una investigación, porque nosotros como creadores partimos de un entorno específico donde esa obra se va a realizar y va a generar algo. Entonces esa es la intervención, lo que nosotros proponemos ahí, o sea, ¿qué vamos a hacer con una comunidad? Las actividades son ya la parte didáctica, lo que tiene que ver específicamente con el qué voy a realizar, específicamente con quién, cómo, ¿sí? Ya sea que uno hace cursos, que uno le enseña canciones a otras personas, que uno aprende canciones de otras personas, que uno se mete a enseñar cómo construir instrumentos dependiendo de la actividad y lo que uno esté proponiendo investigar. Los resultados es lo que viene después de realizar estas actividades. Siempre hay unos resultados. Se logró, no se logró hacer el video, se logró, no se logró hacer el concierto, el instrumento, dar el curso, como el cumplimiento de objetivos y de cosas, los resultados de las actividades que pueden ser muy diversos porque todo es muy procesual. Y por último está el impacto, que es todo lo referente a lo que queda, lo residual. Ya después de que nosotros nos vamos de ahí, o sea, cuando nosotros ya terminamos y ya dejamos de estar ahí interviniendo en ese contexto y ese territorio, ¿qué pasa después? ¿Sí? Si la gente sí le toma el gusto a una práctica musical o si de repente no, o si de repente surge otra idea de otra persona y la desarrolla de una forma distinta, o si de repente quedan semilleros de investigación o grupos formados, etcétera. ¿Qué genera? ¿Qué genera la apropiación social del conocimiento en la investigación-creación? Entonces, hay unos movimientos que generan, hay gestión, que siempre vamos a buscar los recursos, la manera de reunirnos, la manera de realizar las cosas. Hay producción necesariamente, porque hay que como tal establecer elementos en coordinación para poder hacer algo específico. Entonces, producción es tener las sillas, tener los salones, tener los instrumentos, tener las personas adecuadas para hacer X o Y actividad. Bueno, todo esto es lo que conlleva la producción. Y tenemos la aplicación de ciencia, tecnología e innovación. A través del ejercicio de la investigación, creación, se van llegando a ciertas cosas, a ciertos avances, a ciertas herramientas que permiten realizar algo de una forma más eficiente, y eso es todo lo que es la aplicación de ciencia, tecnología e innovación. ¿A qué convoca? El ejercicio de hacer una investigación en un ámbito social, sea cual sea, y en este caso, por ser de investigación y además de creación, pues convoca al diálogo, obviamente, al intercambio de saberes, de sensibilidades y un montón de cosas, a la adquisición de conocimientos de todas las partes, porque, no, porque eso es un sistema de doble vía donde todos son poseedores del conocimiento,
y de experiencias, que las experiencias tienen una relevancia muy importante en la parte de investigación-creación, porque tienen que ver con todo lo que es la memoria y la construcción de pensamiento a través de lo sensible, que es algo muy importante en las experiencias relacionadas con arte. Y finalmente, ¿qué promueve? Entonces, promueve el diálogo también, es decir, en donde no había diálogo, necesariamente tiene que haberlo. Equidad, porque pues es un sistema social de trabajo en el que no puede haber como alguien que manda a otro, porque es un sistema como lineal y ya un poco en desuso y que no genera realmente una retroalimentación de conocimientos. Y desde luego inclusión, porque todas las partes del territorio y todas las partes de la comunidad social que uno intervenga en una investigación tienen que verse incluidas y aludidas de alguna manera, para generar una gran cosa en general, que es transformar realidades y generar bienestar social. Entonces, sí se apunta a grosso modo a llegar a eso. Y la investigación-creación desde el ámbito social aborda dos dimensiones principales. Una es la apropiación desde lo sensible, que mencioné anteriormente, y otra es la apropiación creativa. La apropiación desde lo sensible genera unos resultados y unos impactos. De los resultados que hay es que se desarrolla la empatía y se desarrolla un valor específico para la sociedad. Es decir, hay como se puede generar un sentimiento colectivo o una cosa que ambientalmente causa algo en la sociedad. Y en los impactos está que una práctica de investigación, creación en la sociedad puede generar unos hábitos, reforzar unos hábitos, quitar unos hábitos también que no sean buenos, o generar unos nuevos hábitos que antes no existían. Por ejemplo, los hábitos de estudiar un instrumento o hábitos de disciplina o dejar hábitos de perder el tiempo en ciertas cosas. Eso pasa mucho con la música. La música tiene como una cosa que ayuda a que la gente adquiera como una disciplina de las cosas. Identidad cultural, porque cuando conoces tu gente, cuando hablas con tu gente, conoces tu música, conoces en qué estás y entiendes de dónde vienes, pues entonces obviamente empiezas a tener una apropiación cultural de lo que está ahí y no has reconocido. Y obviamente la relación social, porque es inevitable que no nos relacionemos ni que creemos vínculos con otras personas con las cuales podamos tener en común, sean hábitos, identidad cultural, empatía o lo que sea. Y la otra dimensión importante de la apropiación creativa tiene que ver con que una investigación puede ser el punto de partida para nuevas creaciones o puede ser algo que multiplica, que se multiplica, o puede ser algo que se vuelve como un asidero de posibles transformaciones sociales. En conclusión, la investigación-creación se vale de la apropiación sensible y la apropiación creativa para la apropiación social del conocimiento. Y se decodifica la linealidad de pensamiento para lograr construcciones flexibles en los actos de co-crear. Empezamos a pensar como colectivo y ya no tanto como individuo. Y esto lo que genera es una cosa que vamos a estar mencionando durante toda la presentación, que es un sistema de bucle en donde las cosas van y vuelven y van creciendo en diferentes sentidos. Eso es básicamente lo que tenía para contarles de este tema. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daniel García. Bien, vamos a hablar de la pregunta de investigación del acto creativo. La pregunta de investigación tiene que ver con la formulación, la expresión formal del problema que yo quiero resolver o abordar. ¿Sí? Esa pregunta del tema que yo quiero resolver o abordar debe ser solucionable de una manera muy clara y muy sencilla. Pero las preguntas de investigación en los proyectos no son un único criterio para definir el trabajo desde cuando se inicia hasta el final. La pregunta puede cambiar en el tiempo. Lo lógico es que bajo el punto de vista del bucle que comentaba Alejandro, es que en la medida que voy avanzando la pregunta se pueda reformular
pueda que la que ya tenía no sea la correcta y cambie por una mejor, puede que me conlleve a otras preguntas adicionales, y lo ideal es que lleve a esas preguntas adicionales sobre el tema que estoy abordando. Lo fundamental, como decía Alejandro, es que siempre se active ese bucle de creación, acción, reflexión, para que se permita la emergencia y correcciones a nuevas preguntas que acompañen el proceso investigativo. 3 puntos importantes es que desde el punto de vista de la investigación, de acuerdo a los niveles de formación académica de nosotros como profesionales, uno podría mirar el tema de los contenidos investigativos de 3 maneras. Los estudios de pregrado, donde aquí no se está buscando la generación de un nuevo conocimiento, sino que conteste a una pregunta que es relevante para el autor de la investigación y que muestre su conocimiento dentro de su entorno profesional. O en un segundo grado académico como los de las maestrías, en donde sí ya hay de alguna manera una evaluación de nuevos problemas y se pueden estar planteando nuevos conceptos para solucionarlos. Y los temas de doctorados, donde ya los proyectos tienen soluciones innovadoras, originales y que sí generan nuevo conocimiento. Entonces, en el primer caso, en el pregrado, no necesario se genera nuevo conocimiento. ¿Sigues, Alejandro, por favor? Bien, ¿cuáles son las características de una buena pregunta? Establece criterios para evaluar si se ha respondido adecuadamente a la pregunta al final del proyecto. La resolución de la pregunta debe ser viable dentro del contexto de donde mi trabajo o mi investigación la voy a realizar. Es decir, yo no puedo hablar de hacer un trabajo de orquesta sinfónica si no tengo en mi entorno cercanía a una orquesta sinfónica para poder hacer mi intervención investigativa. Lo que va muy asociado a los recursos con los que cuento para hacer la investigación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre la marimba de Chonta, pues debo tener el instrumento, que es el recurso, una marimba de Chonta, para poder hacer el trabajo que requiero, y hay que hacer una muy buena evaluación de cuáles son los recursos con los que cuento para hacer una adecuada pregunta al tema asociado que yo quiero resolver. Está siempre ligada a la práctica, ¿sí? Lo que invita a la reflexión artística permanentemente, y esa pregunta permite trabajar inmediatamente, no en un tiempo futuro de corto plazo, sino que sea en el hoy, en el ya. Como decía, genera preguntas subordinadas de la inicial. Eso plantea que hay una muy buena pregunta. Nacen nuevas preguntas. Esas nuevas preguntas pueden traer nuevos trabajos de investigación, ¿sí? Y permite establecer, como la primera que decía, si se puede evaluar si la pregunta fue respondida con el trabajo realizado. ¿Qué cosas o problemas son frecuentes? Que se hayan preguntas vagas o amplias, que no tengan un contexto de cierre del entorno en lo que yo quiero decir o establecer en mi investigación. Eso es como definir muy bien al alcance. Algunas que son demasiado específicas, que se agotan pronto, es decir, que no permiten una ampliación de la información sobre el tema a investigar, sino que son alcances muy cortos y muy concretos. Que puedan ser capciosas o equivocadas, en donde a través de la pregunta se está forzando ya la respuesta. Esa no es una buena práctica de hacer una pregunta. Y que no se refieren a problemas concretos. Entonces, cuando uno encuentra una pregunta que no habla de, bueno, ¿y cuál es el problema en concreto que quiere resolver? Si eso la pregunta no la resuelve, quiere decir que la pregunta está mal planteada o no está de la mejor forma escrita. Sigue, Alejandro. En resumen, lo que plantea el tema de la pregunta de investigación es: lo primero que yo tengo que hacer es recolectar información sobre el tema que escogí, para poder de alguna manera indagar lo que se conoce como el estado del arte y poder saber qué trabajos se han hecho sobre ese tema. Abordar siempre una metodología de lluvia de ideas desde muchos aspectos y puntos de vista, para poder enmarcar el problema que yo quiero atender y cuál sería la pregunta de investigación adecuada.
Deben reflejar las inquietudes del investigador y precisar el tema concreto a estudiar. No debe generarse cosas difusas o vagas. Y se resuelven a través de acciones concretas. Una buena pregunta, un buen trabajo de investigación debe llevar a que a través de esa pregunta se generen unos objetivos. Esos otros objetivos me deslizan a unas actividades muy concretas que me van a llevar a hacer la solución de la pregunta de investigación. ¿Sí? Y al final, como decíamos al comienzo de la conversación, la pregunta siempre va cambiando, lo que activa la creación, acción, creación, investigación, creación, con esa bucle permanente de estar en reflexión y continuo preguntándose sobre el tema y que me genera nuevas preguntas para hacer nuevas investigaciones. Eso es lo relacionado con la pregunta de investigación y el acto creativo. En conclusión, siempre tiene un componente práctico de creación en las artes. Ese es un tema, no es teoría, tiene que llevar un componente importante de práctica. Eso es todo frente al tema de la pregunta de investigación y el acto creativo. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Brian Espinosa y el tema que voy a exponer, siendo muy puntual, es la generación de nuevo conocimiento a partir de la creación de obra. Entonces ahí vamos a hablar, tomé unos temas específicos, más o menos ideas claras de lo que abarca ese tema, que es muy grande y es como una conclusión muy, muy grande del tema que estamos tratando, que es la investigación y la creación. Hablamos de que los nuevos métodos, o sea, se está desligando un poquito y esa relación tan estrecha que había entre la investigación y el arte de la creación y pensando en las obras como que ya no está tan relacionado, porque el artista tiene la posibilidad de trabajar desde su cotidianidad y desde sus experiencias personales. Eso realmente influye muchísimo en la manera en que nosotros creamos nuevas ideas y nuevos conceptos. Entonces ya no va de la mano tanto con la investigación y el método científico tradicional, sino que empiezan a aparecer nuevos métodos que vamos implementando día a día a partir precisamente de la experiencia en nuestro día a día. Cuando hablamos del estado del arte y la sociedad, un tema que habla mucho de las relaciones que tenemos con las personas y cómo el arte influencia directamente no solo en nuestras vidas, sino también en la economía y en los panoramas también políticos y sociales que nos cubre en todo momento, y en la manera en cómo nosotros investigamos y creemos que podemos realmente generar nuevas ideas a partir de la relación que tenemos con las personas. Acá se habla un poquito también de la curiosidad del ser humano, pero la curiosidad del ser humano relacionada directamente con las obras creativas y artísticas. Siempre estamos en un proceso constante de involucrarnos con nuevos conocimientos, pero esos conocimientos los hacemos y los recreamos realmente y los traemos a la vida es con nuestra creatividad precisamente, y la obligación de nosotros de aprender día a día de un tema en específico. Podemos pasar la página, por favor. Acá también se toca un tema muy importante, que es la contribución desde diferentes disciplinas. Hablamos de transversalidad y de las inteligencias múltiples. Se toca mucho ese tema, ya que es indispensable muchas capacidades que tiene el artista y el ser humano para crear nuevas ideas, desde el arte efectivamente, pero sin desligar mucho conocimiento que viene de la mano de la investigación, precisamente. Por eso es importante siempre tener una organización clara en la resolución de problemas al momento de relacionar todas las disciplinas que tenemos que tener en cuenta al momento de crear, pensando en el arte. También se habla un poco de innovación. La innovación como proceso en donde se inspira, se crea, pero es la unión de muchos conceptos que nos obliga a que todas las ideas que el artista va a hacer e investigue y se genere conocimiento debe ser totalmente diferente. No solo es tomar elementos de nuestra investigación y de nuestra experiencia partiendo de una pregunta y un problema y copiarlos y volverlos a duplicar, sino es a partir de ese conocimiento realmente hacer ideas totalmente diferentes que generen precisamente expectativa
y se relacione, digamos, en el arte, en la pintura, por ejemplo. Se habla mucho de todo lo que hicieron las grandes obras y los movimientos artísticos que hubieron en su momento. Entonces, esos movimientos fueron trascendentales en el cambio y por eso se llaman movimientos, porque fueron cambiando y fueron un punto de partida para nuevas tendencias. Lo mismo pasó con la música, con cada uno de los géneros, por ejemplo, el jazz, que fue algo que marcó totalmente la música en su época y en ese siglo. Y hay algo muy importante y se destaca, es el artículo 24 del decreto 1295 del 2010, que es donde hablamos precisamente de que el Estado ha estado, el Ministerio de Educación y el Estado han estado muy ligados a cómo el arte es capaz de crear nuevas ideas sin dejar atrás también la parte académica. No es solo generar ideas, sino la manera de profesionalizar a las personas y en la educación superior lograr que la academia esté de la mano siempre con el arte. No solo sea el arte como expresión artística, valga la redundancia, sino también que esté de la mano con la academia y que eso se pueda organizar de una manera mucho más efectiva y que de esa manera los procesos tecnológicos se aceleren de la mano del arte y no solo el arte evolucione, como siempre se ha llevado en muchos tiempos cuando no teníamos acceso a la tecnología, sino también tengan esa parte profesional y que va de la mano obviamente con la investigación de ese tema que estoy hablando. Creo que continuamos, pero ya continúa con la bibliografía. Listo, perfecto, gracias Brian. Bueno, eso sería todo. Esta diapositiva contiene los vínculos a las diferentes referencias bibliográficas que se consultaron en los diferentes temas para poder realizar esta exposición. Muchas gracias, tutora. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros, tutora, que sea de su agrado nuestro trabajo. Muchísimas gracias.